Diga conmigo, unción de los últimos tiempos. Mire, todo lo que vamos a hablar hoy va a estar en base a una estructura. La estructura es la siguiente. La introducción, vamos a hablar acerca de un Elías que ya vino, que es Juan, un Elías y Juan, un Elías que va a venir, que va a hablar acerca de un pueblo. Vamos a hablar de los Elías y la sociedad antes del día de la ira, y vamos a meditar un poquito al llamado que Dios nos hace. Entonces, cuando usted vea que ya estamos más o menos por los Elías y la sociedad, usted sabe que ya va a ser hora de que vayamos a comer. Amén. Ok, entremos en el tema. Introducción. Mire, ¿qué es lo que estaba pasando? Jesús está a punto de tener una reunión de coordinación importantísima. Una reunión altamente ejecutiva en la que va a empezar a detallar ciertos asuntos pendientes para lo que iba a conllevar los sucesos de la historia de la humanidad. Y cuando tenía esta reunión de coordinación para ultimar detalles de lo que sucedería, iba a tener la reunión con 2 personas y decide llevar una comitiva de 3 discípulos. Para entrar a esa reunión, la Biblia dice que lo que pasa con el cuerpo de Jesús es que bota una luz que les deja asombrados a los discípulos. Estudiosos lo llaman la transfiguración. El registro de esta reunión está en Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante. Mira lo que dice la Biblia. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó delante un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ok, y yo solamente quiero que usted pueda imaginarse lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Porque está en esta reunión de coordinación con Moisés, con Elías. Muchos coincidimos, yo soy uno de ellos, de que Moisés y Elías van a ser las personas que van a aparecer en la segunda venida de Cristo, cuando existan 2 testigos. Tiene que Jesús empezar a depurar muchas cosas, recibir instrucciones, dar instrucciones. Y en esa reunión se emociona uno de los discípulos que está ahí de acompañante, se fue de secretario y dice: construyamos 3 chozas porque ya están aquí. ¿Para qué esperar más? ¡Qué bonito! Pero hay una luz que hace que se postren, escuchan la voz de Dios y se quedan con un signo de interrogación enorme, ¿no? Porque desde ya está identificada las personas que estaban en esta reunión con Jesús. Era Jesús, era Elías y era Moisés. ¿No es verdad? Entonces, cuando pasa esta reunión, aparece el verso 9 con una charla bastante interesante entre ellos. Porque primero Jesús les da una orden. Verso 9. ¿Se anima a leer conmigo el verso 9? ¿Le parece? A la cuenta de 3. 2 y 3. Cuando descendieron del monte, Jesús mandó diciendo: la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mire, yo si fuera Pedro, si fuera Juan, si fuera uno de ellos, diría: qué rabia, ¿no? Porque me acaba de llevar el jefe a una reunión espectacular. Yo quisiera alardear de la reunión. Pero les dice: miren, no le digan a nadie hasta que exista un cambio dispensacional. Yo sé que estoy hablando con personas que ya han caminado conmigo mucho tiempo y saben cuando yo les digo un cambio dispensacional. Cuando estaban pasando de la ley a la gracia. Cuando la gracia sea revelada, eso quiere decir que cuando resucite y la gracia ya esté vigente, entonces va a venir una revelación especial. No lo digan nada de esto hasta que esta dispensación cambie.
La respuesta de ellos está en el verso 11, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Miren, Jesús lo que dice es: no abran la boca de este evento hasta que ocurra la transición dispensacional y empiece a moverse la gracia. Entonces viene la pregunta y dice: pero ¿por qué dicen que tiene que venir primero Elías? Sí. Efectivamente, Elías tiene que venir primero. Me interesa mucho esta palabra, que es la palabra venir, porque Elías viene primero y restaurará todas las cosas, porque es esta palabra que es la palabra el homai. Yo sé que usted, que ha estudiado conmigo Apocalipsis, sabe perfectamente la diferencia entre la palabra el homai y parusía. Mire, si usted está dudando de algunas cosas de las que estoy diciendo, usted necesita venir a congregarse entre semana más seguido, porque ese tipo de cosas las explico entre semana. Pero si no ha estado viniendo, mire, hay una palabra que es parusía, que es cercanía, que se utiliza mucho para la segunda venida del Señor. Pero cuando la venida del Señor se consuma y Jesús ya está acá físicamente, se utiliza la palabra el homai. Eso quiere decir que Elías, el homai, o sea, no es Elías va a venir como un concepto. Elías va a estar presente como tal. Va a estar sí o sí en medio nuestro. Pero el 12 se pone más interesante, puesto que el 11 le dice: hey, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El verso 12 dice: mas os digo que Elías ya vino. Y también utiliza la palabra el homai. Físicamente estuvo ahí, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Había la pregunta interesante que lanzaron los discípulos. Era la pregunta: maestro, ¿por qué dicen que los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús responde de una manera compleja esa respuesta. ¿Quién dice? ¿Por qué preguntan eso? Sencillo, porque ellos estaban basando en un escrito del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4 verso 5 al 6, donde dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, nos pondremos en los zapatos de los judíos, de los hebreos. Ellos estaban fascinados con este concepto de que Elías viene, Elías va a estar, el Señor va a traer justicia, va a traer juicio, Elías viene. Fascinados con este concepto. Entonces siempre les hablaban de que Elías viene. Ellos acababan de ver a Elías, decían: es el momento. Y luego Elías no está. ¿Por qué dicen eso y nos haces esto? Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La pregunta que debería surgir al leer este pasaje es: ¿y qué es el día de Jehová? El día de Jehová bíblicamente es el día inminente del regreso de Jesucristo a esta tierra, en un evento que se va a llamar el Armagedón. El registro de todo esto está en un montón de pasajes. Permítame leérselo rapidísimo. Joel capítulo 2 verso 1 al 3, textos que utilizaban ellos para explicar esto. Tocad trompeta en Sión, dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sobre los montes se extenderá el alba. Y sí, vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él se consumirá fuego, tras él abrazará la llama. Empieza a hablar de catástrofes, cosas grandes que van a pasar el día de Jehová. Sofonías capítulo 1 verso 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta. Mire, es el día.
Un día que no hay un registro parecido a ese día. Isaías capítulo 13, verso 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá, al nacer la luna no dará su resplandor. O sea, imagínese ese día terrible. Es eso, el día de Jehová es eso, es un día terrible. No ha llegado el día de Jehová. No ha pasado todavía ese evento. Y la promesa es que va a venir el día de Jehová, pero antes de eso va a mandar al profeta Elías. No solamente pasó eso en el Antiguo Testamento, la iglesia neotestamentaria también vivía constantemente pensando en eso. En el Nuevo Testamento, el tema, el día de Jehová, se cambia por el día del Señor. Es exactamente lo mismo, pero lo utilizan de esa manera los traductores. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dolores de parto. A los mismos tesalonicenses les vuelvo a escribir, 2 Tesalonicenses 2:3. Porque no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que se manifieste el hombre de pecado. En 2 de Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que... El día del Señor es un tema y puedo seguir. Malaquías 4, 5 al 6. He aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Y para qué lo va a mandar? ¿Qué va a hacer? El verso 6 dice lo que va a hacer. ¿Puede leer conmigo el verso 6? 2, 3. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero ojo, va a venir. Él va a venir porque viene el día de Jehová grande y terrible. Y iglesia hermosa, Cristo está viniendo, amén. Pues Él va a venir y va a herir la tierra con maldición. Lo va a hacer. Pero antes de eso tiene que venir un tiempo en el que venga Elías. Y cuando venga Elías, entonces Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí puede parecer un terrible error en la escritura. Cualquier persona que ha estudiado lingüística o literatura podría corroborar conmigo de que aquí hay un error de escritura, puesto que por lo general no se utiliza la coma y la letra I juntos. O pones coma o pones I, a menos que sea necesario partir una idea central en dos, que estas dos hagan un todo. Me explico. Cuando el profeta Elías venga, va a hacer dos cosas que parecen las mismas, pero que no son las mismas. La primera etapa o el primer golpe es: hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Primer golpe. Y el segundo es parecido, no es igual, es parecido. Hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. No necesariamente tiene que ser un solo evento, sino tienen que ser dos que culminen absolutamente todas las cosas. La venida del profeta Elías se divide en dos partes. Y la respuesta de Jesús a esa pregunta también está dividida en dos partes. Porque cuando Jesús está respondiendo a estos dos discípulos, la respuesta también está en dos tiempos diferentes, en un pasado y en un futuro. Mateo capítulo 17, verso 1 al 3. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Podemos controlar un poquito a los niños, por favor? No sé si pelear con ellos, porque
necesito realmente que presten atención. ¿De acuerdo? Controlaremos un poquito a nuestros hijos de la congre. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es un futuro. Mas les digo que Elías ya vino. Un pasado. No le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. ¿Tiene sentido hasta aquí esta división? Si tiene sentido, dime, tiene sentido. Estoy haciendo el mayor esfuerzo para yo les advertí que no era algo sencillo. Entonces la pregunta sería esto: ¿y cómo es esto? Entonces, ¿viene o no viene? Al final, ¿viene o no viene? ¿Cómo funciona? Pues la respuesta es las dos cosas. Vino y va a venir. Y cuando vino hizo algo. Y cuando venga va a hacer otra cosa. Y cuando complete todo eso, será la restauración de todas las cosas. Venga, les muestro algunas pruebas. Acompáñenme en esta aventura. Diga conmigo siguiente: Elías ya vino. Cuando decía Elías ya vino, se estaba refiriendo específicamente a lo que pasó con Juan. Ahora, para los discípulos que estaban escuchando esto de parte de Dios, era algo muy fácil de entender, porque Jesús ya se los había dicho antes. Acabo de leerle Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 11, Jesús dijo lo siguiente: porque todos los profetas, Mateo capítulo 11, verso 13 al 15, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, a él es él es aquel Elías que había de venir. Mire, ya les había dicho Juan Bautista es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ah, buenísimo. Miren, Jesús ya dice que Juan es Elías. Genial. Entonces, ¿qué les parece si vamos donde Juan y le preguntamos a Juan a ver qué opina él? Porque, ojo, Jesús ya dijo que él es Elías. Vamos donde Juan, ¿les parece? Este registro está registrado en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, verso 19 al 28. Dice así: este es el testimonio de Juan. O sea, esto es lo que Juan dijo. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Miren la primera pregunta. Jesús dice: Juan es Elías. Y van y le preguntan: a ver, Juan, ¿tú quién eres? Bueno, para empezar, yo no soy el Cristo, dice Juan. Y le preguntaron, lea conmigo el verso 21. ¿De acuerdo? 2, 3. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Diga conmigo, qué buena pregunta. Claro, porque ese es el asunto acá, ¿no? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué respondió él? No soy. Aquí hay algo raro. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo? Si ni Elías ni el profeta, ¿por qué haces eso? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Se lo voy a poner en términos. Oigan, ustedes están fascinados con Elías. Ustedes están locos con la profeta de Malaquías, que antes de que tiene que venir están. Pero ¿saben qué? En medio de ustedes, les está diciendo, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Uno que no va a venir a bautizar solamente en agua. Él va a venir a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Está direccionando la visión, no a Elías solamente, no a Juan. Está direccionando la visión hacia una persona que se llama Jesucristo. Verso 27. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mire, Juan
no se identifica con Elías. Juan se identifica más con las palabras del profeta Isaías que con Elías. Porque en Isaías 40, verso 30, estaba eso. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad las calzadas de vuestros... Ese soy yo, soy la voz que clama en el desierto. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzadas en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Esa es una brutal referencia a la canción Lion de Elevation Worship, ¿no, chicos? De ahí sale una voz que clama en el desierto, preparen el camino de Dios. Valle sea alzado, monte derribado. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a hacer caso? Eso no es. ¿Es Elías o no es Elías? Porque le preguntamos a él, nos dice que no es. Le preguntamos a Jesús, él dice que sí es. La respuesta más interesante está en una profecía registrada. Hay un hombre que se llama Lucas. Él era doctor. Y Lucas decidió estudiar a profundidad y registrar todas las cosas para traer un orden a este tipo de conflictos. Lucas en el capítulo 1 dice lo siguiente. Miren cómo es esta profecía. Lucas dice esto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Porque mire, había gente que decía, Jesús dijo, sí, pero Juan lo negó. Y hay una pelea. Miren, a manera de poner orden en esto, tal como no nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mire, el nombre Teófilo, Teo significa Dios, Filos significa amor genuino. Los comentaristas están partidos en dos. Una mitad dice que Teófilo era una persona y la otra mitad dice que este es un escrito para todos los que amamos genuinamente a Dios. ¿Hay algún Teófilo acá en medio nuestro? Ninguno. Entonces tomemos la primera y dejémosla ya. ¿Hay alguien que ama con amor genuino a Dios? 7 personas, amén. Los demás ni modo, vamos. Pero, ¿sabe? También es para usted, ¿de acuerdo? Si usted ama con amor genuino, este es el orden que debemos seguir. Oh excelentísimos amantes de Dios. Eso es Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido. Arranca el verso 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó a él en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El verso 11 empieza la historia. Dice así: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Isaías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahí está el nombre del conflicto. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Pueden leer conmigo el verso 17, que es el crucial de todos? 2, 3. E irá delante de él con el espíritu y el poder para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor su pueblo bien dispuesto. Miren, esperaban a la persona de Elías. Si entiende este pasaje, se justificó el concepto de Juan y Elías. Esperaban a la persona de Elías, pero lo que cayó sobre Juan era el espíritu y el poder de Elías. No era un Elías reencarnado, era un individuo cualquiera que tenía algo especial, que sobre él vino el espíritu y el poder de Elías. Y se le otorga a dos funciones cruciales. Dos. Dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Malaquías? Que tiene dos golpes: hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No se han perdido? Ok. Pero a se le asigna la primera parte. La primera parte es los corazones de los padres hacia los hijos. Lo que correspondería sería y el corazón de los hijos hacia los padres, pero no lo dice. Lo que dice es que cuando el corazón de los padres se convierta a los de los hijos, va a pasar algo. Los rebeldes a la prudencia de los justos. Llama al arrepentimiento. Ahora, yo quiero que se ubiquen bien en lo que está sucediendo acá, porque hasta ese momento los únicos que podían calificar como justos era el pueblo de Dios. Todos los demás gentiles, incluyéndonos a nosotros, éramos considerados perros rebeldes, porque estábamos lejos y destituidos de la opción que teníamos de acercarnos a Dios. Lo que va a hacer Juan es traer al corazón de los padres un corazón del patriarca hacia los hijos, una generación nueva, y va a provocar algo: que los rebeldes puedan inclinarse a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo. Preparar una generación de todos estos rebeldes que vienen a la justicia y de aquellos que están enraizados en una tradición, al nuevo mover de la nueva generación, que todos estos sean un solo pueblo. Pregunto yo, ¿tiene sentido? 5. Bueno, va a tener más sentido después, pero síganme en esta locura. ¿De acuerdo? Síganme en esta locura, porque hasta aquí lo aburrido. Porque en el verso 18 dice lo siguiente: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y la mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, brutal profecía de Juan el Bautista, pero que su papá no podía contarla porque se quedó mudo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Miren, pongamos esto en la mesa. El ángel no le prohibió que contara esta profecía, simplemente le impidió hacer público esto. Pero cuando Juan nace, ya podía hablar. Si tienes esto en el corazón y ya tienes la promesa, ¿qué crees que harías con este niño desde pequeño? Yo le cuento y le digo: ¿sabes qué? El espíritu de Elías está sobre ti, y tú vas a hacer que el corazón de los padres vuelvan a los hijos, y algo va a suceder contigo, que va a generarse un pueblo, que este pueblo van a ser rebeldes, hasta los rebeldes van a empezar a caminar como justos. El espíritu está sobre ti, de Elías. Entonces ahí está la respuesta. Cuando van donde Juan, le dicen: oye Juan, ¿eres Elías? ¿Y qué le dice Juan? ¿Nadie más leyó el pasaje? Oye Juan, ¿tú eres Elías? ¿Qué le dice? No.
No, no soy. ¿Tenía razón? Por supuesto que sí. Yo no soy Elías, yo soy Juan. Porque Juan y Elías no eran la misma persona, pero tenían el mismo espíritu y el mismo poder. Yo soy Juan, yo no soy Elías, pero sí el espíritu sí está sobre él. Lucas en el capítulo 1, el verso 17, dice eso. Voy a hacer que vuelvan los padres hacia los hijos. Los padres, en el pueblo de Israel, los padres son esa generación que se relacionaba con Dios de manera tradicional, con el pacto mosaico, en sus leyes. Era todo ese pueblo. Esos eran los padres de la fe de ellos. Y los hijos son esta nueva generación que se relaciona ahora con Dios de la manera diferente, un nuevo pacto. Esa generación que arranca. Voy a hacer que la tradición judía pueda empezar a abrazar lo nuevo que voy a derramar. Del pacto de Moisés van a pasar al pacto de la gracia. Del pacto de la ley van a empezar a caminar en el pacto de la gracia. ¿Tiene sentido hasta acá? Juan tenía que cumplir todo esto. Ok, pero si hubiera alguna duda, porque ahora nosotros lo entendemos, porque nosotros vivimos en la gracia. Nosotros vivimos en ese tiempo y lo entendemos, pero en ese tiempo, ¿cómo podía manifestarse eso? ¿Cómo podían creer esto la gente que no ha experimentado gracia? Sencillo, con muchas señales que mostraran la relación que había entre Elías y Juan. Porque el legado de Elías fue tan grande y lo que hizo Juan fue tan grande que para el pueblo de Dios, Juan y Elías medio que terminaron estando al mismo nivel. Siguiente multimedia. Marcos, en el capítulo 8, verso 27, muestra el equivalente que había en el pueblo con respecto a Elías y Juan. Lea conmigo el 27 y así despertamos. 27 y 28. 2, 3. Después salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy? Vamos, iglesia. 2, 3. Unos Juan el Bautista y otros Elías y otros algunos de los profetas. Mire en qué nivel está Elías con Juan. Al mismo nivel. El pueblo está partido. Unos dicen que Elías, otros dicen que Juan, y los demás, varios. No importan los demás, pero esos dos están al mismo nivel. ¿Por qué el pueblo alcanzó a ponerlos en un mismo nivel? Hay un dicho bien chistoso, no sé si usted lo conoce. Dice que si se ve como pato, camina como pato, nada como pato, vuela como pato, grazna como pato, probablemente sea un pato, ¿no? Y lo mismo pasaba con Elías y con Juan. Para empezar, por ejemplo, en su ropa. Mire, Elías tenía un problema con los reyes. Y un día había un rey que se llamaba el rey Ocosías. Es el hijo del rey Acab. Ocosías sana de su enfermedad y se encuentra con unos siervos. En 2 de Reyes capítulo 1 verso 6, estos siervos les dice: ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos. El rey los envió y decidles: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal Seúr, Dios de Crom? Por tanto, del lecho del que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y os dijo tales palabras. Y el verso 8 dice así: ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: ese es Elías, tipsita es su origen. Pero miren, el rey reconoció cómo era Elías por la forma como se vestía. Se vestía con cuero de pelos y con un cinturón de cuero. En Mateo capítulo 3, verso 4 dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esa ropa que tenían ellos
eran las ropas que usaban los beduinos, los nómadas. Qué incómodo para empezar a bautizar vestido de esa manera, ¿no? Hay mucho que hablar acerca de esto. Tal vez no es el caso, pero el camello es un servidor. El camello es una persona que sobrevive en los desiertos. Y usted ya puede predicar acerca de eso, el carácter del camello. No es el caso del día de hoy. Pero mire, la morada, el lugar donde vivían. La Biblia dice que los dos vivían como tal, no en una casa cerca del centro, vivían en lugares desérticos. Primero de Reyes capítulo 17 verso 2. Vino el palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo te mando cuervos para que te den de comer. ¿Por qué le mandaba cuervos? Porque esa región es un desierto. Miren, incluso ahí está el asunto de la ropa, porque un camello sabe cómo vivir en el desierto. Uno que tiene el espíritu de Elías sabe lidiar con los tiempos de desierto, con los tiempos de ansiedad, con los tiempos de rechazo, con los tiempos de soledad. Uno que tiene ese carácter sabe cómo moverse en el desierto. No se anda desinflando por cualquier tontería. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, y más cosas. O sea, hasta aquí medio que son parecidos, ¿no? En la predicación, ellos predicaban un solo tema: arrepentimiento. Primero de Reyes capítulo 18. Aconteciendo Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle; si Baal, pues vayan con su diablo. En Mateo capítulo 3, arrepentíos porque el reino de los cielos es cercado. Mateo capítulo 1, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Elías y también Juan acostumbraban contender contra los religiosos de su tiempo. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo y les dijo: ¿saben qué? Primero de Reyes capítulo 18, vamos a encontrarnos, vamos a pelear. Cuando el Bautista se encontró con los fariseos y los saduceos, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hey. Siguiente, Elías y también Juan acostumbraban tener confrontaciones con las autoridades en turno, con el rey en turno. Primero de Reyes 18. Cuando acá vino Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Cómo que yo el que turbo a Israel? Tú estás turbando a Israel. Es más, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales, tú eres el malo, tu esposa es la mala y tu mamá también. Así. Mateo capítulo 14. Porque Herodes había aprendido a Juan y le había encarcelado y metido en una cárcel por causa de Herodías. Miren, hasta aquí, familia. Si se ve como Elías, si vive como Elías, si predica como Elías, si confronta como Elías, si contiende como Elías, pues probablemente es un pato. Ay, pensé que se iban a reír. Pues probablemente sea Elías. Yo sé, para nosotros está claro, pero para esa generación Dios tuvo que poder hacer absolutamente todo eso para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de nosotros, ellos no tenían acceso a los escritos. Ellos no tenían acceso a los libros. Ellos no tenían acceso a las profecías. Entonces tenía que mostrarles con este tipo de señales: es el Elías que vino. Pero la segunda parte de la respuesta de Jesús de Mateo 17:11 es: a la verdad, diga conmigo, Elías viene. Diga conmigo, Elías viene. Okay. Y cuando Elías viene, es un pueblo. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 17 verso 1. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene. ¿Y para qué viene? Para restaurar todas las cosas. La restauración de todas las cosas debe ser el evento previo a que Cristo venga, al regreso de Jesucristo.
Lo vuelvo a decir. La restauración de todas las cosas es lo que debe suceder antes del regreso de Jesucristo. No lo digo yo, lo dijo Pedro en su primera predicación masiva. Hechos capítulo 3, verso 20. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías, designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Pedro añade al concepto restauración de todas las cosas, añade la restauración final. ¿Por qué? Porque ya se comenzaron a restaurar todas las cosas, pero falta la restauración final. Entonces, si Elías viene para restaurar todas las cosas, una vez más, perdón que sea tan insistente, pero es que este entendimiento tiene que estar fuerte en nosotros. ¿Qué son todas las cosas? Malaquías 4, 5 al 6. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Pero falta la segunda parte, para que sea la restauración final de todas las cosas. El corazón de los hijos hacia los padres. Porque si no pasa eso, voy a venir y voy a herir la tierra con maldición. Por ende, hermanos míos, la restauración de todas las cosas es eso. La primera etapa junto con la segunda etapa para hacer la restauración final de todas las cosas. ¿Qué falta que se haga? Que el corazón de los hijos vuelva hasta los padres. El espíritu de Elías es ese espíritu de restauración, es ese espíritu de reconciliación, de padre, hijo, hijo, padre. Si no hay eso, pues viene herida. Permítame traducírselo así: el que no se reconcilia va a estar en la herida. El que no restaura la relación con el Padre va a experimentar la maldición el día que Dios venga. Esta palabra que se utiliza para volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos del padre, esta palabra volver es la palabra shub, que se traduce en otros lugares como arrepentimiento. Es la misma palabra que utiliza Malaquías un capítulo atrás, Malaquías capítulo 3 verso 7, donde dice: desde los días de vuestros padres, traigan memoria el concepto padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Shub, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero toma en cuenta esto: son dos etapas, dos tiempos diferentes. La primera invitación era de los padres que armaron todo esto, tienen que unirse a lo de la generación que tuvieron los hijos, que están trayendo a los rebeldes al camino de los justos. Esa es la primera parte de Juan. Pero el Juan que tiene que venir tiene que atraer el corazón de hijos a los padres. Pero tenemos que ponernos en un punto de inicio, porque existe algo en el Nuevo Testamento que se llama los padres de la fe. Nosotros no somos los padres de la fe. No somos los padres de cuando arrancó la iglesia. Nosotros ya somos generaciones de hijos. Entonces ese llamado de Juan es en el origen de la iglesia, es: hey padres, vengan porque estamos transicionando dispensacionalmente, vengan porque estamos empezando a caminar en la gracia. Y es un mismo Juan que levanta la voz en medio de un desierto diciendo: hijos, vuelvan al origen, hijos, regresen a donde hemos empezado, a donde todo era unidad. El que no quiera va a tener que sufrir la ira de Dios. Por eso tenemos un pueblo de
judíos hebreos que no quieren venir a los hijos y un grupo de hijos rebeldes que no quieren unirse a los padres, pues entonces cuando Cristo venga van a tener que sufrir, porque aquellos que no reconocen a Cristo como Mesías y aquellos que no vuelven a las sendas antiguas se quedan en el arrebatamiento y pasan ese tiempo de lamento. La invitación para nosotros no es: hey padres, vengan acá. Eso ya fue. Elías ya vino. Pero Elías viene con un clamor, con un llamado: vuelve una vez más a donde todo comenzó. Vuelve una vez más al lugar de la unción. Vuelve una vez más a las primeras sendas. Vuelve una vez más a las primeras obras, como en Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 5. Conozco tus obras, sé lo que has hecho, sé que haces iglesia, conozco tu arduo trabajo, conozco todos tus seminarios, conozco todos tus talleres, conozco tu buen corazón, conozco tu paciencia, tu trabajo. Conozco que tienes buena doctrina. Qué bonita tu doctrina, porque no soportas a los malos. Sabes lo que está bien, sabes lo que está mal. Ya tienes tantos años en el evangelio. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Te conozco. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero sabes, tengo una cosa contra ti: que dejaste el primer amor. Por tanto, recuerda de dónde te caíste. Y es el mismo llamado que tiene Juan. Juan bautizaba en el desierto para arrepentimiento. Y dice que hay una voz que clama en el desierto diciendo: arrepiéntete y haz las primeras obras. Es lo mismo. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, voy a venir. Igual que Malaquías, ¿sí o no? Igual que Malaquías, porque voy a venir. Voy a venir y voy a quitar tu candelero si no te hubieras arrepentido. Porque es exactamente el mismo llamado. Amados hermanos, permítanme soltar una cosa, pero no me califique de hereje, por favor. Tal vez es una herejía, porque no tengo un versículo que avale lo que voy a decir. Pero este es un tercer Elías. Porque Elías es el profeta, el original, pero Elías ya vino y ahora tiene que venir un tercer Elías. Pero este Elías es una voz, es un pueblo que vuelve al inicio, a la fidelidad, al primer amor, a preparar el camino. Diga conmigo: preparar el camino. Diga conmigo: preparar el camino. ¿Acaso no es lo que hizo Juan? Y saben una cosa: cada vez que viene el rey, debe ser preparado por alguien el camino por donde va a venir el rey. ¿Acaso no ha visto la comitiva cuando viene el presidente? Vienen todos sus séquitos por delante y ni siquiera es rey. Y luego recién aparece la autoridad. Está regresando el Rey de Gloria. Cristo está viniendo. Tiene que haber un pueblo que prepare el camino. ¿Y cómo lo va a preparar? Volviendo a las primeras obras. ¿Saben? Elías, el primer Elías, el segundo Elías, tuvieron que lidiar con una sociedad terrible. Y este tercer Elías, por favor no me apredee por ese término, tercer Elías, ahí lo dejo en la mesa como para que usted lo pueda sacar. Tome lo que está bueno, deseche lo malo. Este Elías, este espíritu de Elías, esa señal profética antes que venga el día del Señor, es eso. ¿Recuerdas a Elías, que Elías no conoce muerte? Como nosotros no la vamos a conocer. Él va a venir y nos va a llevar. Elías no conoce muerte, sino que Elías fue llevado en un torbellino. Hay una gente que lee raro la Biblia y dice que Elías se fue en un carro de caballos de fuego. No fue así. El caballo se paró Eliseo de Elías y el torbellino se lo llevó. Se lo lleva el torbellino al cielo. Es imagen de cómo nosotros nos vamos a ir en el rapto. Pero antes de que suceda todo este tremendo evento, hubo una confrontación de un montón de brujos, hechiceros, que tuvieron que contender con Elías. Antes que sucediera eso, Elías tuvo una guerra. Y esa no era una guerra normal. No era una guerra con ejércitos, no era una guerra con espadas, no era una guerra de carruajes. Fue una guerra exclusivamente de poder de espíritu.
Simple, Dios versus Baal, punto. No me pongan más cosas, aquí no necesitamos más. Si gana Baal, me matan. Pero si gana Dios, ahí los arreglamos con ustedes. Antes de que se vaya Elías, hubo una guerra. 1 versus 850, si no me equivoco. 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Antes de que Cristo nos venga a recoger, tiene que haber un confrontamiento espiritual. Otra prueba más. ¿Recuerda a Egipto? Cuando Moisés salió con el pueblo de Israel. Antes de que salga Israel, que es otro simbolismo del arrebatamiento, se encontró Moisés con los magos de Faraón, los hechiceros. Gracias. Y tiró la vara y se volvió una culebra. ¿Y qué hicieron los otros? Le lanzaron también y se volvió la misma. Serpiente contra serpiente, ¿quién va a ganar? Antes del rapto tiene que venir Elías. Tiene que venir una confrontación espiritual en la sociedad. Espíritu versus espíritu. Y ahí se va a ver si Elías está aquí. Pero no se va a lograr, escúcheme bien, no se va a lograr si no tenemos Espíritu Santo, una doble unción de Espíritu Santo, porque va a ser poder contra poder. No, nuestras peleas, hermanos, no va a ser por quién tiene más likes en el internet. No, va a ser demostraciones de poder contra demostraciones de poder. ¿Sabe cuál es nuestro problema como cristianos? Yo reniego mucho contra los cristianos. ¿Sabe cuál es nuestro problema como cristianos? Toda la vida llegamos tarde a todo lo que el mundo hace. Toda la vida. Siempre llegamos tarde. Actualmente tocamos rock, ¿no ven la alabanza? Toda la alabanza es rock. El mundo ya no toca rock. El mundo toca música electrónica y más cosas, y los cristianos decimos, uy, no, eso es del diablo, eso es del diablo. ¿Y sabe qué? De aquí a 10 años vamos a estar con música electrónica en la iglesia. ¿Sí? Siempre hemos llegado tarde. Siempre. Cuando nosotros los cristianos en nuestras iglesias estábamos utilizando acetatos, el mundo utilizaba data show. Ahora todos los cristianos tenemos en nuestras iglesias data show. Y todo en el mundo tiene pantallas LED así. Un día va a llegar en la que todas las iglesias vamos a tener pantalla LED y el mundo no va a estar usando pantallas LED, va a usar hologramas así. Y nosotros vamos a estar siempre tarde. Y lo mismo pasa en el espíritu, hermanos. Por eso necesitamos despertar. ¿Sabes por qué? Porque actualmente la iglesia quiere pelear una batalla vieja. Nos estamos enojando contra los homosexuales, contra la ideología de género. Hermano, esta es una batalla que arrancó hace 20 años y recién nos estamos dando cuenta de que nos están sopapeando la cara. Y nos están ganando porque llegamos tarde a la batalla. Para que la ideología de género, el homosexualismo esté como está ahora, hubo un trabajo pero de hace 20 años atrás que arrancó y no nos hemos dado cuenta. Pero viene una batalla última, que es la batalla antes del arrebatamiento, que ya está siendo adoctrinado. La televisión nos está hablando, la música nos está hablando. ¿Saben qué? Hace 10 años atrás nos están minando con cosas sobrenaturales. Hace 10 años atrás nos están minando con eso. Por eso es que salió Harry Potter. Para que a la generación de ahora la magia sea algo normal. Por eso es que hace 10 años salió vampiros, salieron zombies. Por eso salieron cine catástrofe, el fin del mundo, promiscuidad. Por eso, para alistar y mentalizar a una sociedad a la cual nosotros no nos estamos alistando. Esa va a ser la batalla final. Contra zombies, contra magos, contra todo eso. Eso va a ser la batalla final. La batalla final no se va a ganar con likes en las redes sociales. La batalla final no se va a ganar con elecciones en las ánforas, iglesias. La batalla final se va a ganar con demostraciones de poder del espíritu de Elías. Levantando muertos en TikToks, sanando en Instagram, hablando en lenguas en Twitter o en X, lo que sea que uses ahorita.
Es eso. Pero mientras tanto, nos dormimos. Porque la batalla final va a ser el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Iglesia contra la sociedad, el perfil humano diseñado por el infierno. ¿Tiene sentido? Mire, ¿cómo es el perfil de la sociedad del día de la ira? ¿Cómo tiene que estar la sociedad para el día de la ira? ¿Cómo? Romanos capítulo 1, verso 18. La ira de Dios, acuérdense del día de la ira. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia y la verdad. Pregunto, respóndeme para saber que todavía no te he hecho dormir. El día de la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Se ha revelado ya la ira de Dios desde el cielo? No, todavía no. Se va a revelar. ¿Cómo va a ser? Verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorifican como Dios. ¿Habrá una sociedad que no glorifique a Dios? Check. Vaya chequeando conmigo a ver si es eso. No glorifican a Dios como Dios, ni le dan gracias, check, sino que se envanecen en su razonamiento y su necio corazón es entenebrecido. Profesando ser sabios se hacen necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Check. Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia. Check. En la concupiscencia de sus corazones, por supuesto. De modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ahí están. Porque cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que a su creador. Pues también. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sí. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Lesbianas, sí. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Gays, sí. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Estás siguiendo la lista? O sea, ¿estoy leyendo el periódico de hoy o estoy leyendo Romanos? Estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Detractores es criticones. ¿Alguno aquí? Aborrecedores de Dios. No, hermanito, no hablemos de Dios. No hablemos de Dios, eso en tu iglesia. Injuriosos es el que insulta. Soberbio, altivo, inventores de males. ¿Conoces alguna mujer que todo el tiempo le duele algo? Hombres también, que el doctor le dice, ya señor, ya vaya nomás al psicólogo, usted está sano, no entiende. Necios, desleales, sin afecto natural, se lo voy a traducir, capaces de sacrificar a los niños en su vientre, sin afecto natural. Implacable, cruel, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. O sea, le pregunto, ¿estamos o no estamos? Pues estamos. Ok, junte todo lo que acabo de decirle a una persona delante suyo. Ese es contra el que vamos a pelear. Ay, a mí ya me ha dado como al Chavo del 8, garrotera, ¿no? Porque no se va a ganar si no tenemos Espíritu Santo. Ese puede hacer lo que sea. El carácter de los hombres en los postreros días. 1 Timoteo 3, verso 1 al 5. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque hay un riesgo en ese tiempo. Tiene que haber, no hay peligro si realmente no interesa algo que se dañe. Hay peligro cuando hay algo que es valorable, se va a dañar. La iglesia es valorable, el cuerpo de Cristo es valorable.
ten cuidado porque el tiempo es peligroso para ti. Miren los peligros que tiene que correr con la iglesia cristiana y el mundo que está ahí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pregunto, ¿habrá cristianos amadores de sí mismos? O sea, que no aguantan ni 10 minutos sin verse al espejo. Es ese cuate que pasa, ¿no? Pasa por un auto y se mira en el reflejo del auto, ¿no? ¿Conoce usted alguno que pasa por una puerta de vidrio y está... que vive sacándose selfies? Es eso. Ya vemos muchos que vivimos por la aprobación de la gente, por un like o por un me gusta. Cuidado. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, una vez más, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatos, amadores de los deleites, más que de Dios. Estos cuates aman a Dios, pero más aman los deleites. Amadores de los deleites, más que de Dios. Y estos más de paso tienen apariencia de piedad. Ese es el perfil de los hombres en los últimos días. Esas son las personas metidas en esta batalla. Contra esto es. Y yo sé, no es una guerra contra sangre y carne, es contra espíritu. Entonces ellos tienen un espíritu que es el espíritu del anticristo. Pues el espíritu de Elías es el que tiene que manifestarse. Es el que necesitamos. Ese espíritu que une a padres con los hijos, y que los hijos regresan a donde están los padres. ¿Este concepto te choca? Ok, no me creas. Por favor, una vez más, no me creas. Créele a la palabra de Dios. Y en este día en el que los padres se volvieron a los hijos, y donde los hijos nos tenemos que volver a los padres, ese día la Biblia lo anuncia como el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vino y formó ese evento. Un evento en el que Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, citó Joel capítulo 2 verso 31, donde dice esto: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lea conmigo el verso 17, 2, 3. En los postreros días, dice el Señor, derramaré sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿No te suena este verso a padres e hijos? Siempre lo hemos llevado a un concepto generacional. Discúlpeme, no funciona en un concepto generacional simplemente. Es un concepto de restauración ministerial de toda la historia de la humanidad, donde va a volver a haber visión, donde va a volver a haber profecía, donde va a volver a haber sueños y proyección. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pregunto yo, ¿qué era Elías? Profeta. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No tiene nada que ver con lo que va a pasar mañana, por si acaso. Antes de que venga el día del Señor, que va a venir grande y manifiesto. Véngase la alabanza. Podemos meditar un poquito, porque el llamado que hoy tengo para la iglesia, para todos los que me están escuchando, es: hey, es el tiempo de que venga el espíritu de Elías sobre nosotros. No necesitamos vestirnos de cuidado. Estén el domingo viniendo con cuero. No necesitamos vestirnos de cuero y cinturones, dejarnos crecer la barba. No necesitamos irnos a pelear con el presidente, decirle: oye, te has metido con... No
No necesitamos agarrar y pararnos y vociferar contra aquellos que ya están haciendo iglesia, que no están haciéndolo con sana doctrina. No necesitamos eso, discúlpeme, no necesitamos eso. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ser los primeros en decir: volvamos a las sendas antiguas. Volvamos una vez más a creer lo que el Espíritu Santo dice, porque esto es un asunto de hijos. ¿Y quiénes son hijos? Los que escuchan al Espíritu Santo y le obedecen. Estos son hijos de Dios. Volvamos a escuchar al Espíritu Santo. Y el llamado, la invitación de Dios es esto: meditemos en este arrepentimiento. Ahí es donde empieza el verdadero avivamiento. Una generación que se arrepiente, que quita todo lo que sabe y todo el cerebrito que uno puede ser, decir: es que yo ya sé, es que yo ya conozco. A ver, bájale eso un poco y volver a lo primero, a escuchar la voz de Dios, a hacer las primeras obras. Porque la gente que vuelva acá va a ser tan revestida de poder, de Espíritu Santo, que cuando venga el momento en el que hay que pelear en el Espíritu, va a poder hacer frente. No para ganar la batalla, no, aunque sí vamos a ganar, porque Dios nunca pierde, ¿no? Sino porque esa es la generación del rapto. Esa es la generación de la venida del Señor. Y yo sé que usted quiere irse con Cristo. Jeremías, en el capítulo 6, así dijo Jehová. Y esta es la invitación: paraos en el camino y mirad. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él. Di conmigo: volver a los padres. Di conmigo: volver a la fuente. Di conmigo: volver a la esencia. Pregunten por la senda antigua. Pregunten cuál es el buen camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Anden por él. Y cuando hagan eso, van a hallar descanso para su alma. Pero ¿saben qué dicen muchos? Más dijeron: no andaremos. No, son macanas. No. Ahí dice. Más dijeron: no andaremos. Pero ¿saben? Puse también entre ustedes atalayas, gente que grite: preparen el camino. Ahí viene el esposo. Nos arrepentiremos. Escuchen el sonido de la trompeta. Cristo viene. Es una trompeta que está sonando. Va a sonar la final trompeta y tú y yo nos vamos a ir con él. Escuchen, estén atentos. Pero muchos dijeron: son macanos. No escucharemos. Sofonías capítulo 2, versos 2 al 3. Reúnanse antes que dé comienzo el juicio. No, que yo no me quiero congregar, para eso está la transmisión. Pues yo me voy a Facebook congregar. Tanto han hinchado en la pandemia que conectate, ahora me quiero conectar, no me dejan. Oye, vengan, nos juntaremos otra vez. Dejaremos de edificar nuestros imperios personales. Abrazaremos a la otra congre. Nos dejaremos abrazar. No creeremos que sabemos todo. Además, a nosotros no nos conviene. Nosotros como Rocafiel no nos conviene. ¿Te acuerdas del concepto de iglesia que tenemos? Poca fuerza. Porque tenemos poca fuerza. Tenemos, pues. ¿Te acuerdas hace 2 semanas cuando hablamos de esto? Si no, es porque no cumpliste el reúnense. Reúnense antes que comience el juicio. Antes de sus oportunidades. Miren, antes de que sus oportunidades de arrepentirse huelen como la paja. Un día ya no va a haber opción de poder cambiar nuestro corazón. Antes de que las oportunidades de arrepentirse se vayan como la paja,
¿Cuándo hay que hacer eso? Actúen ahora, dice, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. ¿Se anima a ponerse en pie y leer conmigo el verso 3? Amor, ¿puedes ayudar? Litzy, ¿puedes ayudarme, por favor? Lea el verso 3 conmigo. Busquen, 2:3. Busquen al Señor, los que son humildes. Miren qué fuerte esto, porque puse la Reina Valera. Es la única que dice: busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Las otras, la gran mayoría, no estoy seguro de que todas, la gran mayoría que leí decía: busquen al Señor con los que son humildes. ¿Sabes? Tristemente me he dado cuenta que vivimos en un tiempo de iglesia en el que amamos nuestras infraestructuras, que son importantes, no lo vamos a negar. Amamos nuestras infraestructuras, amamos nuestros equipos, amamos nuestras actividades, y a veces como iglesias nos volvemos bien competitivos, ¿no? A ver quién la hace mejor, a quién. No digo que no importe, digo que es importante. O sea, sin salón, ¿cómo nos reunimos, no? Sin sillas, ¿cómo nos sentamos? Pero esa competencia no importa, no interesa. Búscate a los más humildes. Es eso, búscate a los más humildes, a los de fuerza, búscate a esos. Busquen los mandatos del Señor, cumplan. Procuren hacer lo correcto. Sí, porque decir salgamos de acá y vivamos de santidad, oye, difícil, tal vez no lo logremos, pero hagamos todo lo posible por hacerlo y vivir con humildad. Quizá, lee conmigo ese pasaje, 2:3. Quizá y los libre de la ira el día de destrucción. Quizá. ¿Sabe por qué? Porque va a haber mucha gente que no va a querer volver a la raíz, a la esencia, a la unidad, a la senda antigua. Nos vamos a dejar llevar por los escenarios, las infraestructuras, tantas cosas que acabo de mencionar, por la organización. Pero el llamado es este: ven, porque aquí es donde vamos a encontrar verdadera protección. Hoy es un día que vamos a cerrar comiendo la cena del Señor. Y la cena del Señor esencialmente es un tiempo de arrepentimiento, de entrar en un nuevo pacto. La iglesia comenzó haciendo esto. Hermanos amados, hoy vamos a todos compartir la cena del Señor. Que sea un tiempo en el que podemos arrepentirnos de nuestro pecado. Amén.